Miquel Molins, bienvenido al ciclo de conferencias de RCR Programa Abierto 2020 Online que hoy termina. Saludamos hoy a Miquel Molins, actualmente presidente de la Fundación Banco Sabadell. La Fundación Banco Sabadell es uno de los principales colaboradores de RCR Summer Workshop y el programa abierto desde 2013. Miquel Molins es doctor en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo. Ha sido profesor de la Escuela Eina i Massana de Barcelona y director de tesis del Máster Metrópolis de la Universidad Politécnica de Cataluña. Durante el curso 1994-95 fue visiting professor en el Art History, Theory and Criticism Department of the School of the Art Institute, Chicago. Ha dirigido el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y fue conservador de la Fundación Miró de Barcelona. Ha comisariado diversas exposiciones en el Estado español y en el extranjero. Ha publicado varios ensayos sobre crítica y arte moderno y contemporáneo en publicaciones y prensa especializada. Hasta el curso 2016-2017 ha sido profesor de Teoría y Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona. La Fundación Banco Sabadell se constituyó como fundación privada en el año 1994 con el propósito de estimular la excelencia y promover el saber y la cultura. El objetivo de la Fundación es promover actividades de divulgación, formación e investigación en los ámbitos educativo, científico y cultural, así como fomentar y apoyar el talento joven. La última sesión del programa abierto 2020 online cierra con la obra de videoarte Sínede, bajo la dirección de Núria Mosqueira y la conferencia de Pep Gatell, uno de los fundadores de la Fura dels Baus y actual director de la Fundación Épica, con el título de Camuflaje arquitectónico. Pasamos la palabra a Miquel Molins. Muchas gracias, Andrea. Buenos días, buenas tardes. Es difícil dirigirse a no sabes quién, online, no saber a quién te diriges ni dónde te diriges. Es muy complicado hablar en este sentido, pero en todo caso, un saludo muy cordial a todos los que nos puedan escuchar o que han asistirán a los cursos de RCR. Efectivamente, como ha dicho Andrea, la Fundación colabora con RCR desde un inicio. Yo creo que desde el primer año en que se celebraron los Summers School, o los Summers Workshop de RCR, Fundación Banco Sabadell apoyó estos cursos y ha estado con RCR desde entonces. Me parece que ya hoy es la 13ª edición de estos Summer School, que en este año se organiza por primera vez en este programa abierto, como consecuencia, todos sabemos, obviamente, de la situación de pandemia que estamos padeciendo. Tengo que decir que mi intervención hoy va a ser más unas breves palabras de clausura que no propiamente una conferencia. Estoy aquí en condición más de presidente de la Fundación Banco Sabadell y por tanto como colaborador del programa desde el punto de vista sobre todo también de su financiación, más que como profesor. Pero me permitiré también unas breves palabras en un sentido más teórico sobre el contenido de los cursos y sobre la propia obra de RCR. La Fundación Banco Sabadell, como ha dicho Andrea, es una fundación bancaria modesta, no tiene nada que ver con otras fundaciones mucho mayores, pero que está centrada en el fomento de la cultura en un sentido amplio del término. Humanística, científico-técnica, incluyendo todas las formas del conocimiento y, sobre todo, todas las formas de relación entre las personas y las comunidades. Entendemos la cultura más que como las cosas o los monumentos, como aquello que supone la relación entre las personas y las comunidades. Y también el fomento del talento joven, tanto en su versión emprendedora como en su versión investigador. De hecho, el trabajo con jóvenes excelentes en el campo de la investigación, en el campo, digamos, incluso de la empresa, es una de las misiones fundamentales de la Fundación. Como todos, durante estos meses de pandemia, estos meses
afectados por el COVID, nos hemos tenido que adaptar a las condiciones del teletrabajo. Y hemos revisado todas nuestras colaboraciones para evaluar el impacto sufrido en la continuidad de la actividad de todas las instituciones con las que colaboramos. Hemos celebrado virtualmente la entrega de los premios a la investigación joven en biomedicina, ciencias y economía, que otorgamos cada año, y en la medida de lo posible hemos intentado dar respuesta a las necesidades surgidas como consecuencia de la pandemia. En este sentido, hemos colaborado en un estudio comarcal de cero prevalencia sobre la COVID-19, hemos organizado un programa de acompañamiento dirigido a entidades del tercer sector, organizado junto con la Fundación Éxito Imagine, hemos organizado un programa de emprendimiento social, Reto Futuro, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Evidentemente, la pandemia y la situación que ha provocado ha exigido que la Fundación reoriente en parte sus actividades en el sentido de, ya digo, atender aquellas necesidades más perentorias propias de los sectores más débiles y más afectados por esta situación. Cierro publicidad y vuelvo al tema de la clausura del programa abierto 2020 online que hoy nos convoca. Nada es eterno y he de lamentar que sea yo con mis palabras quien ponga fin a la extraordinaria edición de este programa. Este año tan extraño, marcado por la enfermedad epidémica que nos afecta a todos. Afortunadamente, tampoco ningún final es definitivo. Y a continuación, como ha dicho ya Andrea, una vez hayamos terminado con la clausura, felizmente aún podremos prolongar nuestra común experiencia de este año con el visionado de Siner, o Sinere, un vídeo sobre los incendios en Galicia en 2015. Un vídeo que trata sobre la estética del monte quemado y del paisaje, sobre la herida y la sanación, sobre el arte, el poner marco al paisaje como una forma de aprendernos, de apropiarnos del paisaje, sobre la memoria, el recuerdo y la transfiguración. Y además, también podremos aún disfrutar de la conferencia de Pep Gatell, de la Fura dels Baus, con el sugerente título de Camuflaje arquitectónico. No sé si este camuflaje en el sentido de la invisibilidad de la arquitectura, confundiéndose con el entorno, o en el de la escenografía como simulación o escenificación. En cualquier caso, estoy seguro que la conferencia de Pep será de gran interés. Mis palabras, he dicho, han de ser breves y pues, en primer lugar, os quiero agradecer y felicitar por vuestra participación en este programa, que a pesar de las enormes dificultades ocasionadas por el COVID, ha sabido reinventarse para continuar ofreciendo, ahora virtualmente, un espacio y un tiempo para una experiencia compartida sobre la creación, los lugares, las artes y la arquitectura que estoy seguro no olvidaréis. Nos ha faltado la proximidad, la convivencia y el contacto que son esenciales, tan esenciales en la concepción misma del programa. Nada puede ser igual en este contexto asombroso que estamos viviendo. No obstante, la edición de este año nos muestra un nuevo rumbo y las muchas posibilidades que la telemática nos ofrece para llegar a muchos de vosotros que sin esta tecnología probablemente no podríais participar. Seguramente deberemos reflexionar sobre la experiencia de este año y deberemos aprender de aquello que ha sido positivo. Es evidente que a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas ocasionados por el COVID, también ha habido elementos positivos. Y estos elementos positivos, el de aprender del teletrabajo, el de abrirnos a todas las redes que nos permiten llegar a muchos más, todos estos beneficios los hemos de aprovechar sin duda en futuras ediciones. Pero los beneficios de la virtualidad al margen, cuando el COVID nos lo permita, os emplazo a acercaros a Olot y al Espai Barberí, punto de encuentro fundamental de todos cuantos compartimos la idea de la arquitectura como proceso de creación de lugares para la vida. He dicho que me permitiréis hablar en mi condición también de profesor universitario, no solo de presidente de la Fundación Banco Sabadell. En este sentido, os tengo que decir que el programa que hoy clausuramos ha sido y es muy especial. Y no me refiero al COVID. Y se desarrolla este programa en un territorio y en un paisaje también muy especiales. RCR ha sabido encontrar su lugar, un lugar con nombre propio, al que la arquitectura le ha conferido mayor personalidad si cabe. RCR ha desarrollado en Olot y desde Olot una actitud ante la vida
que va más allá de la arquitectura y en la que la creación, en todas sus manifestaciones, plásticas, performativas o constructivas, se entiende como capacidad, sistema y proceso de transformación ecológica del entorno. Su creatividad tiene el origen en una manera muy especial de atención sobre los lugares, el espacio y el tiempo, y en consecuencia en un modo muy especial de acción. Ojalá este primer año del programa abierto, al que la pandemia nos ha obligado, haya sido para todos vosotros, aun la distancia y las dificultades, esta experiencia indisciplinada de comunidad creativa y vital que hasta ahora y año tras año han sido los cursos de RCR. Me gustaría pensar que sí, que todos habéis disfrutado y sentido esta experiencia, que digo, vital y creativa, que es cada año el curso de verano de RCR. Sin embargo, también estoy seguro y hago votos para que el año próximo podamos recuperar nuestra libertad de movimientos. Y ya, sin miedo, podamos concurrir y celebrar el Workshop 2021, juntos de nuevo en un olor recobrado. Hasta entonces, mi enhorabuena y mi agradecimiento a RCR, a Karma, Ramón y Rafael, a todos los conferenciantes y personas que han trabajado en el programa, y a todos vosotros que con vuestra participación en esta edición tan especial habéis contribuido a hacerlo posible. Un abrazo virtual y muy cordial a todos. Gracias.